Ok, ¿están viendo la pantalla? Están bien. Hola, ¿están por ahí? Ya. Entonces, vamos a ver. Debe ser los temas más importantes a llevar la hipertensión, porque siempre tenemos parientes o pacientes y tendremos siempre preguntas sobre hipertensión arterial. La hipertensión arterial ahora es considerada como una enfermedad sistémica, o sea que tiene además múltiples factores, que se ha visto que existe una tendencia familiar y que tiene relación directa con los estilos de vida de cada persona. Y además, con el tiempo y la evolución, especialmente en las hipertensiones no controladas, existe alteraciones hormonales, vasculares, metabólicas, y especialmente va a afectar a los órganos diana. O sea que va a afectar al cerebro, va a afectar al propio corazón, va a afectar a los riñones y va a afectar a la retina, que son los más, digamos, frecuentes complicaciones que vemos con hipertensión arterial. Y por otro lado, todos los pacientes hipertensos no controlados disminuyen primero su calidad de vida con el tiempo. Por ejemplo, comienzan a perder la memoria más rápidamente, tienen problemas oculares por ahí y también pueden tener cardiopatía isquémica y entonces su calidad de vida se va al tacho y su sobrevida también, que es obviamente, si te afecta el corazón con el tiempo, vas a tener un infarto, una insuficiencia cardíaca o cualquier otra complicación cardiológica y te va a ir muy mal. O sea que además la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. Eso me refiero al factor de riesgo de infarto. ¿Sí? Juntamente con la diabetes. Diabetes, tabaco e hipertensión arterial son las asociaciones más frecuentes que vemos en los pacientes que se infartan. ¿Ok? Entonces, estas alteraciones que vemos en estos órganos diana están asociadas a hipertensiones de más 140 de sistólica con más de 90 de diastólica. Claro, hay que acostumbrarse un poco o hay que adecuar un poco a la edad del paciente. ¿Ok? Entonces, hay varias definiciones de hipertensión arterial, pero seguramente esta es la mínima y la más simple. Elevación de la presión arterial sobre tus límites establecidos para tu edad. Así de fácil. Y felizmente vemos hipertensiones grado 1, o sea, lo que antes se llamaba ligera, en el 70% de los casos, y hipertensiones moderadas en el 20%, y severas, difíciles de tratar, entre severas el 10% y difíciles de tratar, o sea, como les diría, no reactivas al tratamiento. O sea, que vos le das el tratamiento, vas variando medicamento, le das 1, 2, 3, 4 medicamentos y sin embargo esos pacientes siguen hipertensos. Y ellos representan más o menos la hipertensión refractaria al 5% de nuestros pacientes actualmente. Y obviamente que la hipertensión se altera con la edad. A mayor edad, mayor hipertensión arterial. Mientras mayor edad tengas, más hipertensión tienes que tener. Es una cosa medio lógica, especialmente sube un poco más la diastólica, digamos, o la sistólica, no importa. Y es más frecuente primero en los hombres y después en la época de la menopausia en las mujeres. En estos cuadros, tal vez este sea uno de los más interesantes que actualmente es el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico relacionado con la presión diastólica. Los pacientes que tienen hipertensión diastólica, ¿sí?, tienen mayor riesgo, 4 veces mayor si tienes una diastólica de 100, a tener accidente cerebrovascular. Por eso es que ese es uno de los problemas. El otro de los problemas de la hipertensión diastólica pura está en que acuérdense que con la presión diastólica se irriga el corazón.
Entonces, si tienes muy elevada la presión diastólica, tienes mala irrigación y te puedes infartar. Así de fácil. Y en el cuadro de aquí abajo es la relación del peso. Los pacientes obesos, cuando tienen hipertensión, tienen que bajar de peso sí o sí. Y aquí pueden ver que mientras van bajando de peso 5, 10, 15 o 20 o 25 kilos, entonces también la presión diastólica, que está aquí, y la presión sistólica va bajando progresivamente. Y este es un asunto logarítmico. Cada que bajas casi 10 kilos de peso, 10 milímetros de mercurio baja tu presión. O sea que en los pacientes no muy obesos, en las que vos indicas una dieta y bajan de peso, entonces pueden llegar a ver una vida sin tratamiento. Porque el concepto real está que la hipertensión arterial es una enfermedad en la que necesita tratamiento durante toda la vida. ¿Ok? Hay algunas otras clasificaciones de hipertensión arterial que nos ayudan un poquitito en el contexto del tratamiento como tal. Hipertensión lábil es una presión de 140-90, pero a intervalos cortos. Suben y después se normalizan. Un estrés, una ansiedad, un coronavirus, sube y después se baja de nuevo. ¿Sí? Y en esta época estamos viendo esto. Intervalos cortos de hipertensión de 140-90, por ahí, y que ni siquiera hacemos tratamiento, sino son problemas de la ansiedad, el estar encerrados, el usar barbijo, la susceptibilidad de la gente que está contigo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y antes se llamaba hipertensión limítrofe, ahora se llama prehipertensión. Esa presión de 130-90 ya es el límite normal. Y antes decíamos con la prehipertensión de la actual clasificación que los pacientes no necesitaban tratamiento. Y sin embargo, ahora se ha visto que sí, los pacientes jóvenes con 130-90 necesitan tratamiento sí o sí. Y esta es la refractaria que les comentaba, que era el 5% de nuestros medicamentos, de los pacientes, perdón, 3 a 4 medicamentos les damos, entre siempre un diurético, y aún así siguen con presión arterial alta. Y esta maligna, que felizmente no la vemos, o sea, la vemos de vez en cuando, es una presión diastólica de 140. Diastólica. Es altísima. Estos pacientes además viven poco, tal vez por eso no les vemos. O por ahí por eso no vienen, ¿sí? Y además ya están con alteraciones del órgano diana, ya han tenido un infarto, ya están con han disminuido su visión, ya tienen retinopatía 3-4 que vamos a ver más adelante, etcétera. Ya tienen problemas renales, ya están con creatinina de 3, de 3,5, 4, algunos ya han entrado a diálisis. Esa es una hipertensión maligna que la vemos muy rara vez, felizmente, porque sí, este es un problema serio. La otra clasificación que nos ayuda en el tratamiento es determinar si es solamente sistólica la hipertensión o es diastólica la hipertensión o es sistodiastólica la hipertensión. La gente adulta de más de 60 años que comienza con la hipertensión arterial, generalmente la vemos una hipertensión sistólica aislada. La hipertensión sistólica aumenta más en los adultos, ¿sí? Pero bueno, como nunca 2 más 2 es 4 en medicina, entonces puede haber de todo estilo de cosas. Ya no existe, según repercusión visceral, vamos a saltar. Esta clasificación, que era la antigua, se clasificaba en 4 estadios, que era ligera, moderada, severa y muy severa. Esto ya no existe. Y lo que sí ahora existe es esta, es la clasificación del 7º consenso de hipertensión arterial. Y esta hipertensión, en el contexto como tal, es lo mejor que puede haber. Si ustedes se interesan por hipertensión, vayan y chusmeen en internet, en vez de estar whatsappeando con su amiga o su comadre, con su enamorado, ¿verdad? Al 7º consenso de hipertensión arterial, al 7º consenso. No vaya al 9º, al 8º, al 9º, porque ya tiene otras cosas. Pero este 7º consenso es lo que está todo lo que hay que saber en forma muy sencilla, muy didáctica de lo que significa hipertensión arterial. ¿Okay? Entonces, ahora se clasifica en prehipertensión, lo que les dije yo, estadio 1 y estadio 2, punto. Y la prehipertensión ya es una media de 130, ¿sí? 80, 89.
o casi 90, digamos, 120, 139. El estadio 2 está en 140, 159 de sistólica, con una diastólica de 90, 99. Y en el estadio 2 ya tienes una presión alta realmente de 160 y que se vaya a una diastólica de 100 o más que 100. Esta, obviamente, el estadio 2 tiene mal pronóstico si lo sostienes. Lo malo, que en la clínica, el 90% de los pacientes son asintomáticos. O sea, por eso llamamos a la hipertensión un asesino silencioso, ¿no es cierto? Te mata, así nomás, te infartaste o ascenso vascular, listo, sin ningún síntoma. Y entonces, ese es el otro grave problema de nuestros pacientes, que cuando les das tratamiento ya están normales, el pensamiento facilista es decir, como ya estoy bien, ya no tomo. Entonces dejan de tomar y otra vez hacen hipertensión y a veces peor. Y lo que debían pensar era más complicado, ¿no? Como ya está bien mi presión, quiere decir que los medicamentos me están sentando bien, entonces seguiré nomás tomando los mismos medicamentos para que me sienta mejor, así más o menos, ¿no? Pero eso prácticamente no existe. Ese pensamiento es muy fácil. Y esta otra, que sería la hipertensión sistólica aislada, sería pacientes que tienen 140, un poquito más, y que tengan menos de 90 de diastólica. 140-80, 140-70, y eso es lo que muy frecuentemente vemos en este momento. Otra cosa, una cosa es emergencia hipertensiva y otra cosa es urgencia hipertensiva. La emergencia es que vos tienes un paciente con 230 de sistólica y 130 de mínima y tienes alguna alteración de órganos, alguna alteración ya existe. Este es un problema serio que no puede ser tratado en tu casa. Este paciente tiene que ir al hospital y después derivado a terapia intensiva, sí o sí, porque es el paciente que tiene malísimo pronóstico a corto plazo. A largo plazo ya está frito, pero a corto plazo se puede morir. Aquí vienen las hemorragias cerebrales, grandes, masivas, o si no, isquemia mismo, porque esta hipertensión hace que los vasos no se abran, ¿sí? Especialmente en el polígono de Wills adelante, y entonces tienen accidentes cerebrovasculares isquémicos que a veces todavía en la evolución se convierten a hemorrágicos y se complicó la vida. En cambio, urgencia hipertensiva, si bien es una presión asustable, 210-120, entonces tranquilos, porque aquí tienes unas horas para modificar tu presión. Sí es mejor también internarse, obviamente, pero no con tanta urgencia, y les puedes dar tratamiento oral sin ningún problema. En pocas horas tienes que solucionar. Si con el tratamiento primario no logras, digamos, bajar la presión arterial de tus pacientes, ahí recién se justifica hacer otras cosas como. O sea que en la emergencia los órganos vitales están amenazados y tienes control solamente de minutos u horas. En cambio, en la urgencia, sí, la presión puede ser controlada en días, no hay problema, en más horas que estas. ¿Ok? Esa es la idea más o menos. La etiología, bien compleja. La primaria está por ahí, 5% de nuestros pacientes y 95% la secundaria. Pero es más bien al revés. 95% la primaria y 5% la secundaria. O sea que 5% tienes el porqué de la enfermedad y el 95% la ignorancia médica se tapa con esa palabra famosa que felizmente es idiopático. El paciente tiene hipertensión arterial idiopática. Entonces, cuando tu paciente pregunta qué tiene, vos le dices, mire, usted tiene hipertensión arterial idiopática y se queda feliz porque es idiopático. Entonces, hasta ahí llegan nuestras cosas. De las cosas que vemos con mayor frecuencia en la parte secundaria es, bueno, a veces pacientes potosinos que vienen con poliglobulia, ese es uno. El hipertiroidismo no controlado, que es otro. Después, anticonceptivos orales en pacientes que eran hipertensas y que todavía tienen anticonceptivos orales,
En los trasplantes de cualquier órgano el uso de ciclosporina, pero se puede controlar, no es mucho lío, o la cocaína que no se puede controlar. Y los pacientes hipertensos que consuman AINES, enalapril, lisinopril, cualquier, pero no, perdón, diclofenaco, esas cosas. Ok. Y los antigripales. Y felizmente cada vez menos los psiquiatras están utilizando menos los tricíclicos, que son medicamentos para la depresión. Y los corticoides, ustedes saben que detienen sodio y por tanto detienen agua, y entonces aumento a mi paciente con hipertensión pulmonar, de hipertensión arterial. Y otra cosa que vemos y que es interesante es la apnea del sueño. La apnea del sueño son pacientes generalmente obesos, que roncadores en la noche roncan y que hacen apnea. Y primero hacen apneas cortitas y con la evolución hacen apneas cada vez más largas, más largas, más largas. Y los que se asustan son sus compañeros o sus compañeras, ¿sí? Que duermen con ellos. Y entonces, primero que no duermen porque roncan, ¿eh? No duermen tampoco. Pero la apnea muy prolongada es un problema. Y a veces así nos llegan a nosotros hipertensos. Cuando vos le interrogas, ahí recién te enteras que tiene apnea y que es ronca. Pero hay pacientes que pueden vivir solos y cuando la apnea ya es muy prolongada, despiertan con sensación de que se están muriendo de asfixia. Vuelven a dormir y otra vez tienen asfixia, y vuelven a dormir y tienen asfixia, y prácticamente no duermen. Y hay un porcentaje alto de estos pacientes con apnea del sueño que no duermen, que se mueren entre las 6, 7, 8 de la mañana porque van en sus carros a su trabajo, se duermen manejando y se matan. O sea, se mueren por accidente de tránsito y no por apnea del sueño. Felizmente ahora en mi hospital había inclusive un laboratorio, un lugar especial donde el paciente se internaba a dormir una noche y ahí se le medía todos los parámetros habidos y por haber y determinabas que tenía o no apnea del sueño. Y durante la apnea del sueño viene la hipertensión arterial. Y mientras tengas apnea, seguirás con hipertensión. Y aunque le des tratamiento, el paciente seguirá con hipertensión. Estos pacientes, ahora, en mis épocas era un poco más complicado. Se le indicaba un CPAP, o sea, un respirador, y el respirador tenía que ir a la fábrica de respiradores, y ahí le hacían una máscara que estaba acomodada a su cara, o sea, eran máscaras individuales, y después le tenían un tubo largo y el aparato que era bien molestosito. En cambio ahora no, ahora solamente ahora hay para la nariz, o sea, es muy fácil, el tubo es delgadito que tienes que llevar encima, te puedes mover de un lado al otro en la cama, no hay ningún problema, pero el aparatito te da cuando haces apnea, el aparato te empuja a la parte de respiración y no tienes apnea más y se controla mejor la hipertensión. Y que eso hay que tener en cuenta. Los mecanismos son complejos. La fisiopatología de la hipertensión arterial es compleja. Basta que entre a ver los genes del sistema adrenina, angiotensina, aldosterona, y ya te complicaste la vida, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de hipertensión arterial horas de horas de horas. Lo que había que ver es qué es la presión. ¿Qué es la presión? Supongo que ustedes saben por qué se produce la presión sistólica y por qué se produce la presión diastólica. Fisiología elemental, que no la vamos a ver. Aquí solamente les muestro que la presión arterial está regularizada por el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca y por la resistencia vascular periférica. Esta es la presión sistólica y esta es la presión diastólica. Entonces, como es matemático, yo diría la presión arterial es directamente proporcional al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, por la resistencia vascular periférica. Listo, ya tengo el concepto matemático de presión arterial. Entonces, aquí vería el tratamiento, o a la frecuencia cardíaca, o al volumen sistólico, o a la resistencia vascular periférica, que no es muy fácil verla. Ok. Existen factores genéticos que no los vamos a ver porque es la fisiopatología.
Estos son pacientes con resistencia a la insulina, todo un show complicadito. Y hay disfunción endotelial. Y aquí otra vez en el endotelio, las plaquetas y los miocitos. Como verán, se complicó la fisiopatología mortal, más ahora todavía que entra biología molecular. ¿Sí? Entonces, estos son cuadros solamente para asustarse y no vamos a ver ninguno de estos. Solamente los nombramos como el sistema renina-angiotensina aldosterona, que se actúa sobre el riñón y que también es un controlador de la presión arterial. Ok, miren solamente otra champa sobre la angiotensina 2, nada más. Aquí está el sistema renina-angiotensina, otra champa mortal. Más champas mortales. Esta es la relación del gasto cardíaco con la resistencia vascular periférica. Pero aquí, miren, aquí está la hipertensión arterial aquí arriba. Aquí abajo está el exceso de sodio. Aquí está la alteración genética. Aquí está tu estrés del examen de cardio o del examen que han dado hoy día de salud pública. La obesidad y la disfunción endotelial. Va alterando, alterando, alterando y te sube el gasto cardíaco y te sube la resistencia vascular periférica. Complejo, pero sube como tal. ¿Ok? Muy bien. Sigue siendo esto toda la fisiopatología. Y ahora sí, nos veríamos en nuestra realidad. Nuestra realidad es el cuadro clínico. Tendríamos que saber nosotros si la infección es primaria o secundaria. No es fácil, obviamente. Asumimos en la mayoría de nuestros pacientes, le pedimos un laboratorio, vemos que es normal y asumimos que es primaria. ¿Sí? Pero tendríamos que averiguar si la presión es secundaria. Y además tendríamos que tomarle, obviamente, los niveles de presión arterial para tener un cuadro clínico. En mi hospital había solamente consultorios para hipertensión arterial, solo para hipertensión. ¿Sí? 4 consultorios solamente para hipertensos. Ok, entonces como toda la medicina, la anamnesis tiene que ser completa y obviamente la exploración física. Y en la anamnesis hay que preguntarle varias cosas al paciente. Obviamente, aquí entra lo más elemental como la edad, ¿no es cierto? Su profesión, su ocupación, etcétera, etcétera. Pero entre esos, el tiempo de evolución. ¿Hace cuánto tiempo que usted tiene presión alta? No es lo mismo que tenga hace 3 meses que le hayan detectado hace 5 años. O recién le han detectado, hace 4 días en un examen clínico laboral, digamos. ¿Ok? Hay que saber. La otra cosa que tienes que preguntarle es ¿qué presión tuvo usted antes? ¿Hasta cuánto llegó? Entonces, llegó hasta 140, a veces hasta 200, una vez me interné con 220, esas cosas valen oro. Otro, ¿qué medicamentos ha tomado usted? Aquí ya te cuentas, ¿no? O ninguno, porque estás comenzando, o ya te dicen que ha tomado, que no se acuerda, era un comprimidito blanco, el otro era celestito y el otro le hacía orinar. Casi nadie se acuerda cuál era, porque también los nombres de los antihipertensivos también son medio complicaditos en teoría, y entonces, pero sería genial que nos diga, utilicé enalapril por cuánto tiempo, después me cambiaron a bisoprolol, después me tomé losartán, después racumin y después así me siento bien. Después tomé dióxido de cloro, después ivermectina y listo, ¿me entienden? Es importantísimo saber qué medicamento, para que no dupliques vos tampoco. Y los efectos adversos. Entre estos efectos adversos, lo que hay que preguntar más frecuentemente es porque los pacientes utilizan mucho enalapril. Si tuvo tos o no tuvo tos. Ese es uno de los efectos adversos a preguntar sí o sí. Y el otro efecto adverso, si tomó amlodipino. Porque el amlodipino produce como efecto adverso secundario edema en miembros inferiores. ¿Ok? Muy bien. ¿Tuvo otras enfermedades? Le preguntas. ¿Tuvo alguna enfermedad familiar renal? ¿Tuvo alguna vez edemas, anemia, infecciones? ¿Tuvo sudoración profusa, dolor, cefalea, palpitaciones, enrojecimiento facial? ¿Tuvo calambres, arritmias? ¿Tuvo diuréticos? ¿Qué diuréticos? ¿Aumentó de peso? ¿Tiene debilidad? ¿Tiene fatiga? ¿Sí? Le han detectado que tiene poliuria. ¿Okay? Por ahí
es un paciente que tiene mucha fatiga, caída del cabello, ¿sí? Debilidad muscular y está aumentando de peso y puede ser hipotiroidismo. ¿Okay? O sea que así, inclusive, después interrogas ronquidos, etcétera, para descubrir lo que habíamos visto como apnea del sueño. Y bueno, después que hagas el examen físico, buena chica y has interrogado bien, lo que tendrías que hacer es tomar la presión arterial perfecta. Y tomar la presión perfecta no siempre se la hace. No siempre se la hace. A ver, hay recomendaciones de la OMS que están aquí. Lo ideal, 1 hora antes. No debe ni fumar, ni tomar café o otras bebidas como la cafeína, el alcohol o los energizantes. ¿Ok? Tampoco una comida abundante. O sea, no hay que tomarlas después del almuerzo, las presiones, sino 2 horas antes por lo menos. Aquí, la persona debe estar tranquila, difícil, ¿no? Relajada y sin tener prisa. Eso aumenta la presión. Por eso que en los consultorios el paciente llega a un ambiente tranquilo, con música tranquila, tiene que estar reposando, ¿sí? Tiene que estar tranquilo, realmente tranquilo. Después de eso recién pasa a los consultorios de cardiología y cuando están todavía 5 minutos a 10, están todavía en la camilla sin hacer ningún ejercicio. Esta cosa tan elemental. Tienen que hacer xixi antes de entrar al consultorio. Aumenta la presión, la sensación de hacer pis. ¿Ok? Muy bien, eso es bien importante. ¿De acuerdo? Ahora, inclusive, estos ambientes para la presión arterial no están con frío ni calor. La exposición al frío puede elevar la presión arterial. O sea, todos los potosinos tenemos hipertensión arterial. No hay que cruzar las piernas mientras tomas la presión arterial. No hay que hablar, y eso es medio difícil, ¿no ve? Hay pacientes de algún sexo o del otro que hablan, y mientras vos estás tomando la presión, quieren hablar. Entonces, calladitos nomás, calladitos. No tienen que moverse. Tampoco conviene que el paciente vea en televisión y que tomes la presión. Ahora, si es masista, obviamente aparece el Evo, le va a bajar la presión, pues. Y si aparece el otro, le va a subir la presión. Eso depende hasta de la política. Esto, tienen que sentarse en una silla con respaldo, con los pies apoyados en el suelo y los dos brazos sobre la mesa o el escritorio en lo posible. Un segundito, por favor. Sí, hola. Sí, dígame. Sí, ¿qué le pasa a su tío? Sí. Ah, ¿y tiene COVID? No. Está tranquilo, ¿no? Usted me avisa el día que llega y yo le digo la hora. Sí, así de fácil. En la calle Vallivian 25. Pero usted me avisa y yo le digo la hora porque estoy atendiendo un paciente para que no se cruce con nadie. ¿Ya? Ya, me llamo. Ya, de acuerdo. Listo. Hasta luego. Ok. Otro detalle. El aparato de la presión arterial tiene que acomodarse el manguito a, a, tu, a tu volumen de tu brazo. No es lo mismo tomar con un aparato cualquiera obeso o tomar a un niño con el de adulto. O sea, ahí para cada brazo habría más o menos el mismo tamaño, especialmente o para obesos o para los niños igual. ¿Ok? Otro, la palma de la mano tiene que estar hacia arriba. Otro, el manguito debe estar 1 a 2 centímetros por encima de la flexura del codo. Y el otro, no tiene que haber pues ropa que haga presión. Y generalmente le tomamos la presión, el paciente se sube su manga y le tomamos la presión. Eso está re mal. Eso no puede ser así. ¿Ok? Ahora, otro, hay que tomar 2 a 3 medidas de repetidas.
casi 2 minutos o cada 3 minutos entre una medida de la otra. Y puedes tomar también en el brazo derecho y después en el brazo izquierdo. Si encuentras hipertensión ahí, tienes que tomar en el hueco popliteo. O sea, son medidas bien elementales para tomarlas en cuenta. No hay que meter, este es un error salvaje, no hay que meter la campana del tensiómetro por debajo del tensiómetro. Cuidado que ustedes hagan eso. Cuidado, es una brutalidad, no, no puede ser eso, que a la altura de nosotros estemos haciendo eso. Igual a las enfermeras hay que educarlas para que no hagan eso, nunca, nunca. Aquí hay un error. Aquí el otro error, miren, está con ropa. Tercer error, no está apoyado su brazo, él está ayudando a tomar su brazo. Y cuarto, el esfigmomanómetro está aquí, debe estar aquí. Mire, tan elemental para no tomar. Igual, no pueden hacer puño, y esto es bien frecuente, porque inconscientemente, como siempre te sacan sangre y te hacen puño, te ponen esto y vos le pones puño. ¿Ok? Aquí no está en la flexura del codo. Esas cosas tan elementales, como ese también, que es un error, entonces no pueden haber en nosotros médicos de verdad, digamos. ¿Ok? Puedes tomar aquí, en la arteria radial, puedes tomar en la braquial, siempre en la parte interna, aquí en el hueco popliteo se puede tomar, y aquí se puede tomar inclusive en la pedia, en la tibial posterior. Puedes tomar. Esto es medio incómodo y no siempre se escucha, pero en el hueco popliteo siempre se escucha la presión arterial si quieres tomar en miembros inferiores. ¿Ok? O sea que esas cosas son importantísimas. Y por otro lado, saber qué medicamentos suben la presión, que los pacientes además no tienen que tomar, pero que tú puedes y debes interrogar. Toma antiinflamatorios, aquí está el diclofenaco. Toma corticoides, quiere enflaquecer, está con medicamentos para enflaquecer, esos a veces suben la presión. Ningún medicamento para la presión es bueno. Siempre está alterando algo para que vos enflaquezcas, ¿sí? Lo mejor es no comer. Si ustedes me ven así nomás, sin comer, flaco, punto. Anfetaminas, cocaínas, los descongestionantes orales, no pueden tomar antigripales, lo que dijimos, anticonceptivos orales, los borrachos, consumo excesivo de alcohol, los antidepresivos, entre ellos les dije los tricíclicos, otros hierbas que para enflaquecer la cáscara sagrada son macanas, además son muy peligrosas, todas las bebidas energizantes, ninguna. Y esto de no comer café o por la cafeína no es muy estricto en nosotros porque nuestro café, entre el Nescafé, ya es casi descafeinado. O sea, hay poca cafeína, así que se puede tomar más café sin mucho lío. Pero en otras partes no. Ese café deli que te sirven en el Brasil, Colombia o Puerto Rico, digamos, son cafés de verdad. Eso sí, tienen alto contenido de café. Ok. Ahora, obviamente, como la hipertensión arterial es una enfermedad que es un factor de riesgo al infarto, hay que interrogar bien si tiene colesterol, triglicéridos altos, si tiene diabetes, si fuma, si es obeso, si es sedentario, si es alcohólico anónimo o conocido, y la dieta rica en grasas. Esas cosas hay que interrogarlas sí o sí. Obviamente la edad, sexo, etcétera, pero estas cosas que son modificables, porque vos las puedes modificar, las puedes controlar, son importantes que queden en la historia clínica de estos pacientes. ¿Ok? Muy bien. Ya, el paciente hipertenso, ya le hemos interrogado todo, le hemos tomado bien la presión, somos buenos chicos, excelentes, no nos equivocamos en nada. Por tanto, había que pedirles exámenes complementarios. Pero los exámenes complementarios no hay que apurarse en pedir todo. No, para nada. Hay inclusive división de primer nivel, de segundo nivel y tercer nivel de exámenes complementarios. Pero ¿qué vamos a hacer como médicos generales? Como médicos generales. Vamos a pedir un examen, un hemograma. Vamos a pedir la glucemia, colesteroles,
los derivados del colesterol, las fracciones del colesterol, triglicéridos. Vamos a pedir urea y creatinina. Este cálculo de filtrado glomerular no, esto ya es para más adelante. Y si quieres, por ahí si está tomando diuréticos, otras cosas, puedes pedir sodio y potasio. Y después un examen completo de orina, donde va a estar el sedimento urinario. Nada más. Como verán, es una química muy fácil. No le estoy pidiendo transaminasas, TGO, TGP, nada de eso. No me está interesando en este momento. Porque eso vamos a pedir. Y de ahí, si encontramos alteraciones, zapatero a tus zapatos. Si encuentro una creatinina alta, no le voy a arreglar su problema renal. Le voy a mandar a la nefróloga o al nefrólogo, ¿me entiendes? No me voy a hacer mucho lío en esas cosas. Si encuentro alta azúcar en la sangre, tampoco yo le voy a tratar con metformina, le voy a enviar nomás al endocrinólogo, también tiene derecho a ganar plata, no es pobre endocrinólogo. Entonces, de ese estilo de cosas, ¿sí? Es mejor siempre que vean los especialistas las alteraciones que son de los especialistas. Colesterol, triglicéridos, etcétera, tú podrás más o menos, no más o menos, sino controlar después. ¿Ok? Y la otra cosa que hay que hacer en el examen clínico es esto. Sí o sí el fondo de ojo. Porque aquí está la retinopatía hipertensiva, pero también está la evolución del paciente. No es lo mismo tener retinopatía grado 1 a tener grado 4. No lo es. Este sea de larga data y no controlada. Y entonces les contaré que es fácil ver fondo de ojo. Claro que también tú podrías mandarle al oftalmólogo, por oftalmólogo con el COVID, tiene que ganar plata para alimentar a sus guaguitas y comprar leche para sus guaguitas. Entonces puedes mandarle y obviamente con la lámpara de hendidura, tú puedes ver el fondo de ojo, una maravilla. Si a eso le agrego una lente que se llama Goldman, con eso más voy a ver hasta los glóbulos rojos circulando, creo. Entonces, es muy fácil. Pero también con el oftalmoscopio, no hay ningún problema de verlos. Entonces, tiene que haber la relación de ancho de las arterias, la relación entre la arteria y la vena, tiene que ser 1:1. Tiene que ser igualitos. En cambio aquí, si la arteria es 1, miren, ha habido un espasmo en relación a la vena. Sin ningún espasmo, es grado 1. Este sería un grado 1. Miren, si comparo la arteria con la vena, no es del mismo grosor. Y aquí, vamos a ver, aquí no hay ningún espasmo. Entonces me quedo con esto, con retinopatía grado 1. La grado 2 ya hay espasmo focal. Entonces aquí están los espasmos. Son sectorcitos, miren, disminuidos del color, porque hay espasmo focalizado. Entonces no llega la sangre totalmente a la retina. Aquí encuentro un nitro, son como manchitas rojitas, ¿se dan cuenta? Aquí hay una manchita, aquí hay otra manchita, aquí hay otra manchita, aquí hay otra, aquí hay una mínima y aquí hay una chiquitita. ¿Están viendo? Y las arterias están mucho más rojitas, más brillantes que las venas. Eso es, hemos dicho, espasmo focalizado y relación 2. Aquí, si bien la relación aumenta, los espasmos focales están presentes, al grado 3 se agregan los exudados y las hemorragias. Aquí la cosa ya es mucho más severa. A ver, miren ustedes, aparecen nubes. Estos son los exudados. Hay exudados blandos y exudados duros. Los exudados duros son bien amarillentos y los exudados algodonosos son más blanquitos. Pero, ¿qué está pasando aquí? Es una manifestación de isquemia. ¿Se acuerdan que había una isquemia focalizada? En esas zonas, después con el tiempo, van a aparecer estos exudados algodonosos o exudados duros. ¿Okay? Y aquí hay, miren, chiquititos, chiquititos, chiquititos. Cualquier cantidad de exudaditos. ¿Ok? Así que sí son completamente alterados. Y otra cosa que se ve aquí
que es bien importante, es localizar esto. Saben que estos son los cruces entre arteria y vena. Lo que pasa es que la arteria es tan hipertensa que le comienza a aplastar, si vale el término, así a la vena. Entonces, ¿qué es lo que queda? Tú tienes, digamos, esta es la arteria, la más brillante, y la vena, que tendría que verse así, ¿ya? Normalmente, el entrecruzamiento arteriovenoso se ve así. Estos entrecruzamientos, aquí está la arteria poderosa, y aquí ves la vena de aquí, aquí, y aquí, y aquí. O sea, estos sectores no los ves. Esos cruzamientos arteriovenosos o muy marcados como están aquí, o la ausencia de las venas, son signos de retinopatía grado 3. Pero si bien eso puede verse o no verse, en la realidad se ve muy cerca aquí al nervio óptico porque las arterias son un poco más gruesas y puedes apreciar mejor. Pero retinopatía grado 3, los exudados son lo más importante que puede haber. Aquí también están exudados, miren, exudados, microexudados. Ahí están viendo mejor lo que hemos visto. Y en esta grado 4, la retinopatía grado 4, que es la más severa porque hay disminución de la presión arterial, las arterias y las venas prácticamente son cuerdas fibrosas. ¿Sí? Hay exudados y hay hemorragias de verdad, pero este es lo que marca la historia. El edema de papila. A ver, aquí, grado 4. Creo que hay otro más aquí. Miren la pinta que tiene la papila normal. Eso han debido aprender en oftalmo, así que para su examen más creo que tienen examen de oftalmo la próxima, ¿no? Ya, entonces fáciles. Ojo derecho, estudien, el ojo izquierdo ya está estudiado, es la ventaja de ser oftalmólogos. Entonces, estos son papilas normales y estas son edema de papila. O sea, la papila se pone difusa. Y miren la cantidad de exudados blandos y exudados duros, más amarillentos aquí están. ¿De acuerdo? Venas, ya no hay, miren. Solamente hay arterias. Duras, además, ni siquiera se la ven muy brillantes, se la ven mucho más oscuras. Y hemorragias. Aquí hay una hemorragia. Aquí hay otra hemorragia. Entonces, aparecen así. O esto. Miren, aquí ya no hay papila. Aquí hay exudados. Y aquí lleno de hemorragias. Y llama, miren. Hemorragias. Esto es un espanto. El paciente casi ya no ve. ¿Sí? Esto ya es una neuroretinopatía hipertensiva, se llama así, al grado 4 de estos pobres alborotos. Pero en las historias clínicas hay que poner cómo se ve el grado de hipertensión, porque también puede ser tu evolución de tu paciente. ¿No? Cómo evoluciona el paciente. Se puede ver. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a quedar en esta retinopatía hipertensiva y la próxima ya veremos electro. ¿Ok? Muy bien. Ahí quedamos, chicos. Pórtense bien mientras tanto. Estuve en oftalmo, fácil está, ya les he dicho. Ojo derecho, estudien el ojo izquierdo. Ya. ¿Ahí? Hasta luego, doctor. Doctor.
Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. O sea, vamos a continuar con la segunda parte de hipertensión arterial. Doctor, su micrófono está apagado. Sí, un ratito, un segundo. Ya, entonces, en todo paciente con hipertensión arterial debemos pedir un electro y para valorar si existe o no un compromiso miocárdico, especialmente el ventrículo izquierdo en la hipertensión arterial, lo que nos habla también de mal pronóstico. En este ejemplo, por ejemplo, están viendo ustedes una S muy alta en B3 con una R altísima en B5. Y si yo contara Sokolov aquí solamente está 10, 20, 30, 40, 50, creo, suficiente para Sokolov. Y otro detalle está que otra cosa que hay que valorar es un paciente que tiene todavía ritmo sinusal como este, a pesar de la hipertrofia, o en este creo que está fibrilado y las cosas ya no van a ir muy bien. La dilatación de la aurícula izquierda en la hipertensión arterial es secundaria a la fuerza con lo que el ventrículo izquierdo está soportando la hipertensión. Aquí también tenemos otra hipertrofia del ventrículo izquierdo y ya habíamos comentado con ustedes cuando estábamos viendo hipertrofia del ventrículo izquierdo que tener T negativa, como en este caso en B3, B4, B5, B6, obviamente que eso ensombrece mucho el pronóstico. Tener estas derivaciones negativas. Hemos dicho que es un equivalente a un infarto. Equivalente no es un infarto. Un equivalente quiere decir el paciente con infarto va a vivir menos. Igual, este paciente con infarto también va a vivir menos. Así de fácil. Y hay que procurar que estas tres otra vez vuelvan positivos. Si esta T negativa es de muy larga data, generalmente ya no se puede arreglar. Y el pronóstico obviamente es más sombrío. Si esta sobrecarga sistólica sí es de poco tiempo, con el tratamiento antihipertensivo bien llevado, y si el paciente nos ayuda, podremos revertir estas tres negativas. ¿Ok? Y la otra cosa que hay que ver en estos pacientes, si ya tienen un compromiso isquémico de cardiopatía isquémica, si tienen isquemia o que tienen necrosis. Otra cosa que complica y ensombrece el pronóstico de los pacientes, como en este caso, que ya tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo y que además tienen sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, es la aparición de un bloqueo completo de rama izquierda. Eso quiere decir que el ventrículo ha claudicado, ¿sí? Ha claudicado. Entonces, en la evolución podríamos ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, con ritmo sinusal a veces, después la sobrecarga sistólica, y de la sobrecarga sistólica seguirá el bloqueo completo de la izquierda, que es un poco más triste. O sea que ensombrece más el pronóstico
de este paciente sería que tenga además bloqueo completo de rama izquierda. La ecografía nos va a ayudar especialmente a evaluar, como toda la eco, la función sistólica y la diastólica. Per se, en hipertensión arterial leve, moderada o severa, siempre hay una disfunción diastólica. Generalmente grado 1, grado 2, ¿sí? Y también por la vejez. Tienes una disfunción diastólica poco a poco. Y nos interesa saber esto, cuánto de hipertrofia del ventrículo izquierdo está en nuestro paciente, si tiene o no tiene. O sea, las dimensiones en los ventrículos, en las aurículas, su movimiento y el espesor de las paredes. En el espesor de las paredes vamos a poder detectar la hipertrofia del ventrículo izquierdo y lo que les dije como compensación, la dilatación de la aurícula izquierda. ¿Okay? Eso se puede ver con el eco. Aquí hay un eco, aquí debía verse todo delgadito, ¿sí? Inclusive hay hipertrofia. Estos son los músculos papilares, y están muy gruesos y este ventrículo en todas sus paredes están hipertrofiados. Los ecografistas siempre nos mandan el término de hipertrofia ventricular izquierda concéntrica y adecuada. Eso quiere decir todo el ventrículo se hipertrofia. Como aquí. Aquí tengo hipertrofia, 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 hipertrofia. Pero bonita hipertrofia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la miocardiopatía hipertrófica, donde esta hipertrofia es desigual. Es más el septum que la perlibre ventrículo izquierdo. Ya vamos a ver en la patología. Aquí también. Esta distancia de aquí a aquí es mucha, casi es el doble y un poquito más de lo que es normalmente un ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo y estas son sus paredes. ¿Okay? Y luego hay que comenzar a valorar o no si existe o no existe complicaciones. Y las complicaciones pueden ser cardiológicas y complicaciones no cardiológicas. Entre las complicaciones cardiológicas está la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Está considerada como la sobrecarga del ventrículo izquierdo igual. Si hay disfunción ventricular, y esto generalmente se acompaña del bloqueo de rama izquierda, es mala noticia. Porque si vos tienes un buen ventrículo, porque el ventrículo de la hipertensión arterial es un buen ventrículo, está hipertrofiado, pero es un buen ventrículo. Tiene inclusive fracciones de eyección superiores al 70%, superiores al normal, 72, 75, 78, por la misma hipertrofia. Pero si vos tienes un buen ventrículo izquierdo y el eco te informa que tienes disfunción ventricular o tu paciente comienza con insuficiencia cardíaca, las cosas no son nada buenas. Claudicó el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Por eso que cuando tienes bloqueo de rama izquierda, que es de mal pronóstico, tienes que pedirle eco para ver qué función ventricular tiene. Y la otra sería ya tener angina de pecho y después cardiopatía isquémica y que te va a llevar al infarto. Acuérdense que hipertensión es un factor de riesgo para infarto de miocardio importante. Y entre las complicaciones no cardiológicas están los accidentes cerebrovasculares, el stroke, los accidentes transitorios, que es nada bonito ver, que es una encefalopatía hipertensiva, son pacientes de hipertensión severa, que estadio 2, que permanecen mucho tiempo con esa presión arterial hasta que su cerebro ya no da más. Es un cuadro clínico aparte. El riñón va crepando poco a poco. Hay la nefroangioesclerosis que sea irreversible. Puede aparecer arteriosclerosis en todo lado, pero también vemos arteriopatía periférica. O sea, claudicación intermitente, son pacientes que están caminando, ya no pueden caminar porque les duelen las piernas, ¿sí? Por la mala irrigación, tienen que parar, se llama claudicación intermitente por eso, claudican, siguen caminando las 2 cuadras, digamos, otra vez dolor y vuelven a caminar. Y la retinopatía hipertensiva que hemos visto con dibujitos está considerada una complicación no cardiológica muy importante. Y en el tratamiento, no es cuestión de tomar solamente medicamentos y punto. ¿Sí? Ese es un hecho. Hay mucha gente, la mayoría cree que yo tomo mi losartán y listo, estoy controlado. Y eso no es nada cierto, nada cierto. Primero porque tal vez no es la dosis o no es el medicamento adecuado y porque no modificó su estilo de vida.
pero no es cuestión que modifique lunes, miércoles y viernes o sábado y domingo su estilo de vida y después, digamos, voy a tragar de lunes a viernes o de lunes a viernes me cuido y después voy a tragar un churrasco el día sábado y domingo. No farreo de lunes a viernes, pero tomo vino el domingo. Tiene que ser permanente. Y si no se modifica el estilo de vida, va a seguir la hipertensión arterial. O sea que no le vamos a echar la culpa al medicamento que no da o que no es el adecuado, que no es la dosis. No. Tiene que modificar sí o sí su estilo de vida. ¿Y eso qué significa? Disminuir la sal o a veces casi sin sal. Acuérdense que en los gerontos no es conveniente dar sin sal completamente. Había que evitar el estrés, pero eso es muy fácil para el médico decir, señora, no se estrese. La vida es completamente diferente. Ahora estamos viendo, les contaré, mayor dolor precordial atípico por el estrés y estamos viendo mayor hipertensión en nuestros pacientes, ahora por el COVID. Así que el estrés está, tienen que disminuir de peso. Acuérdense que 10 kilos que se baja de peso, más o menos entre 8 a 10 milímetros de mercurio baja la presión arterial. Las bebidas alcohólicas están contraindicadas, con excepción del whisky. El whisky sí baja la presión porque es un vasodilatador periférico, pero tampoco en exceso. El sedentarismo es malísimo. Tienen que caminar por lo menos 1 hora o 2 horas por día. Obviamente no tienen que fumar. Y si quieren seguir fumando, se morirán de cáncer y de hipertensión arterial y de infarto. Que sigan fumando y después se van a repetir al último cuando tengan cáncer, recién van a llorar y la cosa ya es irreversible, ¿no es cierto? La altura es más o menos un mito, ¿o no? No es cierto que cuando eres hipertenso y vas a Potosí te sube la presión, porque si no, todos los potosinos tendríamos hipertensión arterial y al nivel del mar no hubiese presión alta, ¿no es cierto? Y aquí hay normotensos y hipertensos en todos los niveles de mares o no mares, en los valles, en los trópicos, etcétera, etcétera. Es una especie de mito. Ok, a veces la gente dice, he ido a Potosí, me ha dolido mi cabeza, mi presión me ha subido. Pero si no le tomaron su presión, le subió, tuvo cefalea por la altura y no por otra cosa. Ok, miren, en este cuadrito, la reducción del peso produce entre más o menos por cada 10 kilos entre 5 y 20 milímetros de mercurio, más o menos de 10 en 10. Esta dieta, ¿sí? Que es la DASH, es famosa DASH, es bien importante hacerla. Está en inglés. Esta dieta es rica en potasio. Ese es el éxito, ¿sí? Es rica en potasio. Y esta dieta rica en potasio y además con poca grasa se ve que disminuye muy bien la hipertensión. ¿Qué significa? Que comas menos, más algunas verduras como el brócoli, lo que come Popeye, espinaca, ¿sí? Después, ¿qué más está por ahí? Está la espinaca, el apio, las vainitas, el plátano y la naranja que tienen potasio. Y entonces, y disminuyes las grasas de origen animal. Y así vas a tener una buena respuesta. O sea, la DASH es una cosa que hay que hacerla sí o sí. La dieta pobre en sodio te disminuye 8 milímetros de mercurio. El caminar te disminuye 9 milímetros de mercurio. Y ser no borracho, 4 milímetros de mercurio por lo menos. ¿Ok? O sea que esta dieta DASH, que es Dietary Approach to Stop Hypertension, quiere decir algunos datos de dieta para parar la hipertensión arterial o algún modo de modificar tu dieta para que tú tengas menos presión arterial. Esa es la dieta DASH. Ok, y entre medicamentos hay un montón, pero tampoco por
en la situación de Bolivia, no tenemos todos los medicamentos y tampoco de los medicamentos que están escritos no se utilizan todos. Por ejemplo, estos osmóticos ya no se utiliza ninguno. La acetazolamida se utiliza no tanto para hipertensión, sino ya van a ver para el mal de altura. Si tú tomas 250 miligramos de acetazolamida unos 2 días antes de viajar a Potosí, te vas a sentir mucho mejor. Entre los diuréticos de ACE solamente tenemos furosemida. Ya saben, vienen comprimidos de 40 y en ampollas de 20. Entre los tiacídicos está esta que es la hidroclorotiazida, que viene en comprimidos de 25 miligramos. Y la dosis es la mitad, 12.5 miligramos de hidroclorotiazida. Es un excelente diurético para el control de la presión arterial, por si acaso. Tenemos este otro, que es la metolazona. La metolazona viene en comprimidos de 2.5 y 5 miligramos. Es ideal también, es un buen diurético. Es un ahorrador de potasio también un poco. Y yo no tengo mucha experiencia con hipertensión arterial, más tengo experiencia con insuficiencia cardíaca. Y entre los ahorradores de potasio está la espironolactona, que no se lo utiliza mucho para control de presión arterial, sino para insuficiencia cardíaca derecha, ¿no es cierto? Y la amiloride o amilorida, que es también un excelente diurético. Y existe un medicamento que es la unión de la hidroclorotiazida con el amiloride. Y entonces ese se llama, en el único que existe, Cofaretic. Este Cofaretic tiene 25 miligramos de hidroclorotiazida y tiene 5 miligramos de amilorida. La dosis de amilorida es de 5 a 10. Entonces, este medicamento tú puedes darle al paciente y solamente la mitad del comprimido. O sea, le estás dando 12.5 de hidroclorotiazida y le estás dando solamente 2.5 miligramos de amilorida. Eso existe y se puede utilizar muy bien. Ok. Después tendríamos otros medicamentos, los cuales están por aquí. Estos bloqueantes alfa 1 ya no existen. Aquí en Bolivia no existen. El Prazosin existe, pero tiene un gran problema. El Prazosino, produce mucha hipotensión ortostática bruta. Pacientes se levantan y boom, se caen de nuevo a su cama por la presión baja. Hay que dosificar muy bien. En pacientes hospitalizados se puede hacer. Después es medio complicada la vida. Y entre estos beta bloqueantes como tal, tenemos el propanolol, que viene en comprimidos de 40 miligramos. Se puede dar 40, 80, hasta 160 miligramos. Solamente que tendría que tomar un comprimido cada 6 horas, que es muy molestoso. Tenemos el atenolol, que viene de 25, 50 y 100. Y la dosis es esa, entre 25 y 50, la mayoría se controla muy bien. Y el metoprolol, que puede venir en 100 miligramos. Esa es la dosis, entre 100 y 200 miligramos. Los demás no están por aquí ninguno. Entre los bloqueantes, también beta bloqueantes alfa y beta, está Stito, que es el carvedilol, que hemos hablado mucho en la insuficiencia cardíaca. Se puede utilizar también para la hipertensión arterial. Y el bisoprolol, que viene de 2.5 y ahora hay de 10 miligramos. Y el nebivolol, que también en el comercio, de 5 y 10 miligramos. O sea, eso se puede utilizar sin ningún problema. Por la experiencia un poco que el bisoprolol, cuando el paciente se controla muy bien su presión, es excelente. Hay 2 medicamentos que a mí me gustan y que controlan muy bien su presión por largo tiempo. El bisoprolol y un antagonista del calcio que lo vamos a ver, que se llama el candesartán. Estos ya no existen. En mi época había reserpina, dábamos a todos porque no había otra cosa. Había clonidina en mis épocas también y les dábamos. Pero estos antagonistas 2-alfa, todavía queda la metildopa, que la metildopa está indicada. Una de las indicaciones precisas de antihipertensivos, porque después no hay ninguna, es la metildopa en la mujer embarazada con hipertensión. Se controla muy bien.
vienen comprimidos de 500 miligramos. Se llama Aldomet, por si acaso, Aldomet. Y se puede dar hasta 3 gramos sin ningún problema. Si tú no puedes controlar muy bien con metildopa, puedes dar además otro antagonista del calcio. Ahorita me acuerdo que se llama amlodipino, pero también puedes dar, ahorita me acuerdo cuál es. A ver, un ratito, esperen. Hay que dar nifedipino. Ese es el antagonista, que no me acuerdo. Metildopa más nifedipino. El nifedipino venía en comprimidos de 10 miligramos, en cápsulas ya no hay, pero viene en comprimidos de 20 miligramos. Entonces, si tú unes metildopa más 20 miligramos de nifedipino, que es Retar además, va muy bien para controlar la presión. Por otro lado, si vos tienes un hijito con preeclampsia o eclampsia y te embarazas de nuevo, puedes tener otra vez hipertensión arterial mucho más severa y digo, sí, puedes morirte. Y entonces dejas a 2 guaguas sin mamá. Hay que pensarla muy bien. Si tienes una preeclampsia, embarazarse de nuevo, yo creo. Es una cuestión muy individual. Y por otro lado, la mamá que por segunda vez se embarazó y tuvo presión arterial, se quedó con hipertensión. Si tú tienes solamente una vez, la hipertensión se va regulando después del embarazo, nace la placenta, nace la guagua, o las guaguas, o las placentas, y entonces la presión va bajando y se normaliza. ¿Ok? Bueno, otro detalle de la metildopa, que solamente hay que dar en esas mujeres embarazadas, punto. No en nadie más. Ya no es necesario dar en nadie más. Es todo un problema. La metildopa produce como efecto secundario, en la boca produce una sensación de sequedad bien molestosa. Segundo, produce impotencia sexual. Produce en las mujeres disminución de la libido. Y produce, además, puede producir hepatitis medicamentosa irreversible. Y te mueres por complicaciones de tu hígado si tomas metildopa por largo tiempo. En el embarazo no hay problema porque se utiliza entre 2 y 3 meses, no hay ningún problema. Esa hepatitis puede darte, bueno, nunca se sabe, pero en general son pacientes que tienen tratamiento prolongado de metildopa. Y otra contraindicación, no hay que dar metildopa en los gerontos. Encima de los 60 años, no hay nadie dicho, pero en los gerontos peor. ¿Por qué? Porque además de las cosas que hemos dicho, produce depresión. Hay un trabajo editado en el 2022 del doctor Pichardo, que es el jefe de gerontología del Hospital General de México, y él hizo una investigación interesante porque varios de sus pacientes estaban suicidando. Y todos sus pacientes que se suicidaban tenían metildopa. ¿Y por qué? Por la depresión de la metildopa. O sea, puede haber una depresión tan importante que te dé tendencia a desaparecer en este mundo. ¿Ok? O sea que por ese motivo, la metildopa no vamos a dar en gerontos, mejor en nadie, solamente en las mujeres embarazadas. ¿Para qué se embarazan? A ver, listo, punto. Entre los canales de calcio, hay el verapamilo, hay, pero no se utiliza mucho. El diltiazem está, vienen comprimidos de 60 miligramos y un Retar de 180 miligramos, pero yo no utilizo para la presión arterial, sino para la isquemia. Ya van a ver que es uno de los tratamientos, uno de los medicamentos que tiene que haber en la angina estable o en la angina especialmente inestable. Ya vamos a ver más adelante. El difenipino que les he comentado, el difenipino ya no existe en nuestro medio, y el amlodipino sí. El amlodipino viene en comprimidos de 10 y 20 miligramos. Sí, y es un excelente vasodilatador arterial y venoso. Por tanto, disminuye la resistencia vascular periférica. Por tanto, disminuye la presión diastólica. El amlodipino debe ser el medicamento ideal para bajar la presión diastólica, entre los pocos medicamentos ideales que hay. ¿Ok? Entonces, utilicen cuando el paciente tiene 100, 110 de diastólica, el amlodipino baja una maravilla y en poco tiempo. En 2-3 días ya está se bajó la presión diastólica. El gran problema está con el amlodipino, que produce edema en miembros inferiores. Es muy frecuente. 80-90% produce edema en miembros inferiores. ¿Okay? Es un gran problema. Y felizmente se ha inventado el S-amlodipino.
el S-amlodipino es un medicamento que se llaman quirales. Los quirales son medicamentos que les han dado la vuelta a la química, ¿sí? La química exacta es la misma, pero la posición no es la misma. Amlodipino, que tenía 2 hexágonos más un oxidrilo a la derecha, la han vuelto a la izquierda, y un pentano con un radical libre que tenía a la izquierda está a la derecha. O sea, le han dado la vuelta de la derecha a la izquierda, de la derecha a la derecha. O sea, fácil. De la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, y han hecho el S-amlodipino, que no produce, pero produce solamente el 2% de edema en miembros inferiores. 2%, en comparación a este amlodipino, que produce 90%. Entonces, y además la dosis es más baja, el S-amlodipino viene de 2.5 y 5 miligramos, ¿ok? Y después hay otros más. Este gallopamilo, supongo que es para la hipertensión de las gallinas, no conozco para nada. Vienen como 25 miligramos y estaba descrito hace unos años atrás. Así que si tienen una gallina hipertensa, denles gallopamilo. Entre los IECA, conocen ustedes a los IECA, el enalapril ya lo conocen. El efecto secundario es la tos, una macana. Vienen comprimidos de 5, de 10 y de 20 miligramos. Es un excelente antihipertensivo, solamente que a veces produce tos. Pero cuando no produce tos, es muy bueno. El lisinopril produce menos tos. Es mejor tolerado y vienen comprimidos de 10 y de 20 miligramos. Y entre los ARAS hay un montón de ARAS, ¿no es cierto?, que están de moda. El losartán es el más conocido, vienen comprimidos de 50 y de 100 miligramos. El valsartán también tal vez es otro de los es un medicamento un poquito más indicado en los pacientes hipertensos con insuficiencia renal. El valsartán va muy bien en 80 o 160 miligramos en la insuficiencia renal. ¿Okay? Así que puede ser una de las indicaciones. Y si a ese tú le agregas amlodipino, va bien. Existe un valsartán que tiene amlodipino además y además tiene diurético más, o sea que hay la asociación de 3. Les dije yo, el candesartán es uno de mis elegidos, vienen comprimidos de 8 y 16 miligramos y se controlan genial. Los pacientes con candesartán andan muy bien, igual que el bisoprolol. Irbesartán no existe en nuestro medio, sí existe el olmesartán, vienen comprimidos de 20 y 40 miligramos, y también tenemos telmisartán, que vienen comprimidos de 40 y de 80 miligramos. Y el último grito de la moda es el eprosartán. Existe en nuestro medio, hay un solo, se llama TB-TENS, y viene de 600 miligramos. ¿Excelente como el solo? Sí. ¿Es el más sofisticado de todos? Sí. ¿El que tiene menos efectos secundarios? Sí. ¿El que tiene más precio? Sí. Vale entre 12 y 14 bolivianos por comprimido. O sea, ya tienes que tener un dinero extra para este medicamento. O sea, los pacientes que toman eprosartán les suben la presión cuando van a la farmacia a comprar, pero después, cuando toman el eprosartán, se les baja nomás. Así que es cuestión de paciencia. Un solo día al mes se les sube la presión por el precio y cada vez está subiendo un poco más. ¿Ok? Así que es buenísimo. Después, entre estos vasodilatadores directos, este es uno de los geniales medicamentos para bajar la presión arterial en terapia intensiva. O sea que estamos hablando de las emergencias hipertensivas o inclusive de las urgencias hipertensivas. Pero en las emergencias hipertensivas, el nitroprusiato de sodio es buenísimo. Vienen ampollas de 5 miligramos. Hay que cuidar que viene inclusive con una envoltura de papel estañado para envolver todo el sachet, más toda la vía, hasta la agujita, porque se metaboliza con la luz, ¿sí? Polimeriza y produce prusiatos, que son parientes de los venenos más potentes. Ese cuidado hay que tener, nada más. Se dosifica en gamas, se puede comenzar con 5 gamas kilopeso y después vas aumentando poco a poco. Nosotros, cuando comenzábamos a aumentar, aumentábamos al lado del paciente. Te sientes al lado del paciente en terapia y le vas tomando cada 5 minutos la presión y vas aumentando el nitroprusiato poco a poco. ¿Ok? Esa es una buena maña. No es para enfermería, sino para médico. Pues tienes que dosificar. Digamos que tu paciente tenía 280 y en 10 minutos has podido bajar a 140 con, digamos,
estoy inventando, con 14 gamas, lo dejas con 14 gamas y ese paciente sigue con esa presión 140, o sea, se sostiene, ¿sí? Entonces les decía que hay que cubrir muy bien para que no entre la luz, porque el prusiato se convierte en cianato, el cianato en cianuro, y el cianuro es un veneno bruto, ¿no es cierto? Bueno, no debe ser muy potente, pero está ahí. Así que ese es genial para las emergencias hipertensivas, nitroprusiato de sodio, punto. También se puede utilizar, les contaré, nitroglicerina, también. Pero el nitroprusiato de sodio es un poquito mejor, entre estos directos. Y también se ha visto que el minoxidil, que no hay en comprimidos en Bolivia, puede controlar también la presión, pero no comenzó como antihipertensivo, comenzó como antiarrítmico. Y lo interesante es que las personas que tomaron minoxidil comenzaron a mejorar su cabello o a salir su cabello cuando eran no tenían cabello, muros, entonces el minoxidil le salió el cabello lindo y hermoso. Hasta ahora existe inclusive el minoxidil en geles, en líquido, creo que existe minoxidil. ¿Ok? Bueno, miren, esos son todos los medicamentos que existen. ¿Y ahora cuál vamos a utilizar? No sé, para cada paciente es diferente. Unos van bien con Alapril, otros van a ir bien con cualquier ARA, y unos van a ir con losartán, y otros van a ir con telmisartán, y otros van a ir con olmesartán, aunque sean de la misma familia. Es así la hipertensión. Unos van con Alapril y otros pueden ir con lisinopril sin ningún problema. Y eso hay que ver de a poco. Es un tanteo. No hay nada preciso. A no ser lo que les he dicho, metildopa en embarazadas o lambredipino en la hipertensión diastólica o tal vez el valsartán en la insuficiencia renal. Pero también puedes dar sin insuficiencia renal. Yo tengo varios pacientes con valsartán que están controlados sin ningún problema. ¿Sí? O sea que eso es cuestión de ir viendo poco a poco. Y también la hipertensión es una enfermedad que nos hace quedar mal porque digamos que tú das a un paciente losartán y como no le sienta bien, viene conmigo. Yo le doy enalapril y no le sienta. Y van donde la doctora Juanita y le da olmesartán, una maravilla. Entonces, yo como médico, una macana, vos como médico, otra macana, y la Juanita, una maravilla, porque le solucionó ese problema de hipertensión. Por eso es que en el interrogatorio estaba, pregunta qué medicamentos ya tomó y qué resultado tuvieron esos medicamentos. Esa es una palabra clave en el interrogatorio, para no darle lo mismo. Pero hay pacientes que te dicen, me dio tal cosa, ya no tienes nada más que darle. Y la otra, si digamos, no te va bien con 50 miligramos de losartán, duplica a 50, a 100. Si no te va bien, ya, aumentale un diurético, Cofaretic, y ves el resultado. Y si no te va bien, te pones a llorar y le cambias con otro medicamento y también un diurético. A ver, yo creo que el 90% de mis pacientes se controlan siempre con un diurético. Y ese diurético siempre es el Cofaretic. Además, ahora vienen comprimidos D. Por ejemplo, el losartán viene como Norten, como Prelertan, como Sartán, como... a ver, ¿cómo que? Por ahí. Y algunos son D y otros hay Norten. Unos son D y otros sin D, o H. El Norten H tiene hidrocloroto de ácido. El Prelertan D es losartán con hidrocloroto de ácido. El sartán D es losartán con hidrocloroto de ácido. Así que hay la opción de tener un solo comprimido con Cofaretic, o sea, con hidrocloroto de ácido por lo menos. ¿Okay? O sea que así es la vida. O sea, misteriosa como tal la hipertensión, ignorantes nosotros que el 95% no sabemos de dónde viene, y peor todavía el tratamiento no sabemos qué. Pero comiencen nomás ustedes con un losartán, comiencen con enalapril y van viendo. Es así la cosa, no hay nada de reglas. Y no se olviden que tienen que modificar su estilo de vida, si no, seguirá la hipertensión arterial. ¿Ok? Muy bien, eso es todo. Vayan a estudiar, no sé qué cosas tienen que estudiar, ¿no? Y nos veríamos la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿y en los pacientes que son gerontos y tienen una actividad sexual, o sea, que quieren utilizar Viagra, ¿está contraindicado igual en estos casos o sí podrían utilizar? No pueden utilizar, no hay ningún problema. El sildenafil está contraindicado con
con los pacientes que utilizan nitritos, digamos, el nitrito desosorbido, el mononitrato desosorbide, esos están contraindicados completamente porque se potencializan y bajan la presión diastólica. Si ese paciente geronto tiene una presión muy baja diastólica, cosa que no es muy frecuente, es mejor no dar. Obviamente es mejor no dar. Pero como tú me preguntas, sí, pueden utilizar sin ningún problema. Está bien, doctor, gracias. Ok, nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien en sus exámenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor.